Hay diseños que desde el primer momento llaman la atención y hoy vamos a crear uno de esos. Parece delicado y elaborado, pero tiene un detalle que hace que el resultado se vea realmente especial. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, empecemos. Para este diseño voy a utilizar hilo taiwanés de 0,8 milímetros de grosor. Voy a tomar dos hebras, cada una de 45 centímetros. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomamos el encendedor, quemamos la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos voy girando hacia la parte de arriba. Dejo las puntas más delgadas. Recuerda con las tijeras cortar aquellas que quedan un poco deformes para facilitar el trabajo y el paso a paso. Me quedo en el extremo de las dos hebras de hilo y vamos a pasar aquí una mostacilla. Yo en mi caso voy a pasar una número 8 de color dorado y aquí en el extremo voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien, a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar con el encendedor y a quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Ahora ese sería el acabado, más adelante haremos el del otro lado. Tomamos el metro, vamos a dejar una medida de 11 centímetros. En mi caso voy a dejar 11 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Si tú quieres que la pulsera al final te quede más larga, puedes dejar mayor cantidad en los extremos. Y eso lo vamos a fijar a nuestra tabla con gancho o a nuestra mesa de trabajo. Vamos a tomar aquí inicialmente balines de 3 milímetros. Voy a utilizarlos en color dorado, acero inoxidable. Tomo las dos hebras que ya tengo fijas en mi tabla con gancho y a través de ellas voy a pasar el balín. Este balín lo voy a deslizar y lo voy a llevar para que quede enseguida de donde está ese primer nudo sencillo que yo había realizado al inicio de la pulsera y nos debe ya de quedar así. Para continuar con la parte central y el decorado vamos a utilizar hilo en otro color. Yo voy a utilizar este en color amarillo, también es hilo taiwanés de 0,8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando una hebra de hilo, esa va a ser de 60 centímetros. Vamos ahora a adelgazar cada una de las puntas de los hilos, igualmente con el encendedor, quemando durante algunos segundos, girando con el dedo para que la punta quede más delgada. Igualmente vamos a cortar aquellas que quedan un poco deformes y ya quedaría listo para comenzar a trabajar. Tomamos una de las puntas del hilo, la ubicamos por debajo de los hilos centrales, la otra la pasamos por encima. Aquí las vamos a unir y la vamos a ubicar en todo el centro de esta manera. Vamos aquí a separar la del lado derecho, la del lado izquierdo. Vamos a comenzar entonces tomando inicialmente la que está hacia el lado derecho y la voy a traer pasándola por encima de los dos hilos centrales o fijos de la pulsera. La hebra de hilo de la izquierda la paso por encima de este y me regreso con esta misma por debajo de la unión de todos los hilos. La saco por encima del bucle que se forma hacia el lado derecho, sujetando siempre los hilos para que no se vayan a correr y termino de ajustar completamente. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí nuevamente a iniciar por el mismo lado, que es el lado derecho, formando aquí la P con el hilo de la derecha. El hilo de la izquierda lo paso por encima, por debajo de los hilos centrales, lo saco por encima de la orejita o del bucle que se forma y voy a jalar y ajustar. Voy a repetir nuevamente este mismo nudo. Formo una P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de este bucle, orejita que se forma, voy a jalar, ajusto muy bien y nuevamente lo voy a repetir. Voy a continuar de esta manera, repitiendo el mismo patrón de tejido, siempre hacia el mismo lado, en mi caso el lado derecho, hasta completar en total 1 centímetro total de todo el tejido. Y si te gustan este tipo de diseños creativos y fáciles de hacer, no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos. Y aquí mientras voy avanzando ya voy finalizando esta primera parte tejida con el nudo que venimos realizando. Como puedes ver, 1 centímetro de toda esta parte tejida. A medida que vamos realizando este tipo de nudo, los hilos se van también entorchando un poco. Vamos a reacomodarlos. El hilo que está hacia mi lado izquierdo lo voy a pasar por debajo del de los hilos que tengo fijos en la tabla de trabajo y los ubico hacia el otro lado que sería el derecho. Y este hilo de la derecha lo paso por encima hacia el lado izquierdo. También el hilo del centro lo voy a acomodar, lo voy a enderezar
y nuevamente lo vuelvo a fijar en la parte de abajo si es necesario. Me debe ya de quedar así. Para continuar vamos a tomar el hilo que está hacia el lado izquierdo, lo vamos a traer pasándolo por encima de los dos hilos centrales, el de la derecha por encima de este, me regreso con este mismo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita y lo empiezo a jalar hasta ajustar. Aquí me queda ya un nudo plano completo. Para decorar la pulsera voy a utilizar también mostacillas. En esta ocasión voy a utilizar mostacillas número 10. Estas son en color dorado. Y vamos entonces a tomar cada una de las hebras de hilo. Voy a empezar por esta que está hacia el lado izquierdo y a través de ella voy a pasar 5 mostacillas de estas que estoy utilizando. Igualmente puedes utilizar también mostacillas de la marca Miyuki en 11.0 y también te quedarían bien. Y la cantidad pues ya también en ese caso puede depender de lo que tú quieras para el acabado final en tu pulsera. Aquí como puedes ver estoy terminando ya de pasar hasta completar las 5 cuentas o las 5 mostacillas. Aquí lo que voy a hacer es que voy a deslizarlo y lo voy a unir a ese nudo plano que habíamos hecho anteriormente. Esto mismo y la misma cantidad de mostacillas lo voy a repetir en los 3 hilos que tenemos, que serían los 2 del centro, que son estos dos, y el otro hilo también de color amarillo. Entonces vamos a hacer lo mismo en los otros hilos. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y aquí uno estas y listo. Me debe ya de quedar así. Voy a tomar las 2 hebras de hilo del centro, que serían esas de color café, y las voy a fijar nuevamente a mi mesa de trabajo. Y aquí voy a tomar la hebra de hilo que está ubicada hacia el lado derecho. La voy a traer pasándola por encima de los 2 hilos del centro. La de la izquierda la paso por encima de esta. Me regreso con este mismo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de esta orejita que se forma y voy a comenzar a jalar. Aquí puedes ir organizando con tus dedos para que las mostacillas queden bien ubicadas. Ahora voy a repetir el mismo nudo, pero hacia el otro lado, que sería el lado izquierdo, con el mismo patrón que te acabo de explicar, para formar un nudo plano completo. Y listo, nos debe ya de quedar algo así. Para continuar con el diseño y hacer la flor que va en todo el centro, vamos a utilizar un balín de 4 milímetros y vamos a utilizar 6 mostacillas. Estas son número 8, yo las elegí en color amarillo, que es el color con el cual estamos decorando nuestra pulsera en el centro. Vamos entonces a tomar las 2 hebras de hilo de todo el centro y a través de ellas vamos a pasar el balín. Aquí entonces vamos a pasar el balín a través de las 2 hebras de hilo. Vamos ahora a deslizarlo hasta unir al nudo plano que habíamos hecho previamente. Voy a tomar ahora la hebra de hilo del lado izquierdo, que es este hilo anudador, y vamos a pasar a través de ella 3 mostacillas en color amarillo. El balín es el centro de la flor y lo que son las mostacillas van a ser los pétalos de la flor que estamos creando. Vamos nuevamente aquí a unir eso entonces a este balín y ya quedaría la primera mitad de la flor que estamos creando. Vamos a repetir esto mismo en el hilo del lado derecho para crear la otra mitad de la flor. Aquí ya tengo las 3 mostacillas y listo. Para continuar vamos a realizar un nudo plano completo, iniciando nuevamente por el tejido hacia el lado derecho. Déjame saber en los comentarios qué te parece este diseño y me puedes dejar también un corazón de color amarillo. Bueno, entonces aquí vamos a terminar ya de realizar este nudo plano. Ahora vamos a tomar nuevamente las 3 hebras de hilo, vamos a pasar en cada una de ellas las 5 mostacillas número 10 en color dorado, que es para formar lo que va a decorar también nuestra pulsera. Esta parte decorativa le da un toque súper bonito y diferente a nuestra pulsera. Y miren, ya aquí vamos uniendo y listo. Nuevamente fijamos los hilos del centro y aquí vamos entonces a realizar otro nudo plano completo, exactamente igual de como ya lo hemos venido realizando. Y una vez y ya tengas listo aquí el nudo plano completo, vamos entonces nuevamente a comenzar a realizar el tejido del nudo espiral, que es el nudo que veníamos realizando siempre hacia un mismo lado, es decir, hacia el lado derecho. Aquí ya lo voy a comenzar a hacer. Ese sería el primer movimiento, el primer nudo que hago hacia el lado derecho. Voy a hacer aquí el segundo y voy a continuar de esta manera hasta completar en total 1 centímetro total tejido con este tipo de nudo.
Y si quieres acceder a contenido exclusivo y apoyar este espacio creativo, te espero en miembros del canal. Es muy fácil. Aquí abajo en el botón unirte, haces clic y allí vas a encontrar los diferentes niveles con sus respectivos beneficios. Elige el que a ti más te gusta. Es una forma también de apoyar este canal y que yo continúe trayendo más ideas para ustedes. Como puedes ver, aquí ya completé 1 centímetro tejido, entonces ahora vamos a cortar los hilos que quedan sobrando, dejando alrededor de unos 2 milímetros. Lo hacemos con los dos hilos de color amarillo, que son los hilos anudadores. Con el encendedor vamos a quemar cada punta del hilo y vamos a hacer presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellada ya esta parte de la pulsera. Recuerda realizar esta parte con la llama de color azul, que es la más cercana a la base metálica del encendedor, para que no vaya a quedar de pronto con el tono negro o quemado el hilo. Vamos aquí a pasar nuevamente otro balín. La idea es que nos quede también muy similar al otro lado que ya habíamos hecho de primero. Y aquí entonces vamos a realizar al lado de ese balín un nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien y que debe de quedar lo más cerca posible al mismo balín. Por cierto, quiero invitarte a que te unas completamente gratis al canal de WhatsApp, donde les estoy compartiendo información. También les comparto los enlaces de cuando subo nuevos videos. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace. Repetimos el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y aquí ya quedaría lista para cerrar. Para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Con una hebra de hilo de 25 centímetros doblo una de sus puntas y la pongo encima de los hilos de la pulsera para empezar a enrollar. Aquí abajo les voy a compartir el video detallado y explicado paso a paso de este tipo de técnica, así como 2 formas más de hacerla, y también les voy a dejar la de la técnica del nudo plano si es la que más les gusta, para que vayan y la practiquen. Aquí pasamos la punta del hilo a través de esta argollita y comenzamos a jalar las 2 hebras de hilo simultáneamente. Recuerda verificar que los hilos de la pulsera no queden ni muy ajustados ni muy sueltos, y ya aquí, cuando ya lo hayamos verificado, sería simplemente cortar los hilos con los que veníamos realizando este nudo y, por supuesto, cuando ya los hayamos cortado, quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Es una pulsera que queda muy bonita, es diferente. Tú puedes ajustarla, recuerda, al largo que necesites. Y listo, aquí ya está terminada esta linda, fácil, encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen, que la hagan. Recuerden que si tienen fotos de los diseños que han hecho, los pueden compartir aquí mismo en YouTube, en la pestaña comunidad. Me gusta ver sus trabajos. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.